chicos, ¿qué tal, pocholis? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien. Como estaréis viendo en el título, hoy vengo a traeros un vídeo que lo he querido llamar errores del maquillaje. Y antes de pasar al vídeo en sí, quiero haceros una aclaración. Y es que lo que pretendo con este vídeo es enseñaros la manera de corregir pequeños errores del maquillaje que son súper comunes y que todos hemos cometido en algún momento, incluida yo. Con este vídeo no pretendo ni mucho menos ofender a nadie, espero que no sea así porque os digo de antemano que cada una puede maquillarse como le dé la real gana, como le salga de la peineta, pero quizás estéis cometiendo ciertos errores, digamos, y queréis solucionarlos pero no sabéis cómo. Eso es lo que vengo a enseñaros en este vídeo. Sé que puede sonar un poco contradictorio, es que realmente las dos cosas están bien. Hay muchos errores que se cometen en el maquillaje, pero son lícitos, cada uno es libre de maquillarse exactamente como le dé la gana, así que espero por favor que nadie se sienta ofendido porque no es mi intención ni mucho menos, solo espero que este vídeo pueda ayudaros y que, como siempre os digo, si no puede ayudaros, por lo menos que pueda entreteneros un ratito. Bueno, me he maquillado ya los ojos, simplemente un eyeliner y máscara de pestañas, porque sobre los ojos la verdad es que no se me ocurren muchas cosas que deciros. Quizás hay dos errores, entre comillas, comunes que suelen pasar a la hora de maquillarse, que es algo que bastante gente hace, aunque parezca que no. Lo que pasa es que no son tan visuales como para que yo lo haga y lo podáis ver, así que simplemente os los voy a nombrar. Y el error número uno es que mucha gente no sabe utilizar bien el rizador de pestañas, que se utiliza antes de aplicar la máscara de pestañas. Como os decía, es una herramienta para rizar las pestañas. Lo que tenemos que hacer es con la pestaña limpia rizarlas y una vez las tengamos rizadas ya maquillar la pestaña. Con el producto todavía húmedo, digamos, intentan rizar las pestañas y quedan como así, no sé si me explico, y todo el rizador lleno de producto de máscara de pestañas. Así que, como os decía, el rizador de pestañas se debe utilizar con las pestañas limpias y no con las pestañas ya maquilladas. Y lo siguiente y último que se me ocurre también deciros a la hora de maquillar los ojos es que hay mucha gente que se aplica la máscara de pestañas simplemente por la parte de abajo. Es decir, se olvidan hacerlo en este sentido y simplemente lo hacen hacia arriba. Muchas veces es importante también maquillar la parte de arriba de las pestañas porque ha podido caer pigmento de las sombras que hayamos aplicado anteriormente, se posan sobre la parte superior de las pestañas y aunque tú de frente no te veas y te veas con las pestañas maquilladas por debajo, en cuanto te agachas o en cuanto cierras los ojos o se te ve alguien que te vea desde arriba, digamos, se ve todo el pigmento de las sombras posadas por la parte de arriba de las pestañas. Por eso es importante también darlo por la parte de arriba porque arrastramos ese pigmento y a la vez maquillamos la pestaña y hacemos que ese irisado que se suele ver o ese, como os decía, ese pigmento posado sobre la pestaña desaparezca. Y bueno, pasamos al rostro y yo creo que uno de los errores más comunes, o bueno, el error que más se comete, digamos, a la hora de maquillar, es que hay mucha gente que no utiliza un tono correcto a la hora de maquillarse. Supongo que la gente que utiliza un tono de base más oscuro que el tono real de su piel es porque se ven muy blanquitas y quizás quieran verse un poco más bronceadas con un tono de piel más alto, digamos, pero es un error muy grande aplicarse una base de maquillaje más oscura que el tono de tu piel para intentar estar más morena. Voy a aplicarme en esta mitad del rostro una base de maquillaje de mi tono de piel. Lo voy a poner entre comillas porque ya sabéis, las que me sigáis, que bueno, yo tengo la cara bastante más pálida que el resto del cuerpo y además de eso, pues bueno, no consigo dar con una base que me quede exactamente bien y como necesito, así que bueno, tengo esta que se me sube un pelín de tono, pero no es algo exagerado y digamos que es algo que nos podemos permitir. Otro error bastante común es aplicarse la base de maquillaje simplemente hasta aquí. Tenemos que extenderla un poquito para integrarse con el tono de nuestro cuello en caso de que no sea exactamente el mismo tono. Como os decía, pese a que debemos encontrar una base lo más similar posible a nuestro tono de piel, sí que es cierto que, como me pasa a mí, es muy difícil dar con tu tono exacto y siempre tienes que jugar un poquito
con eso. Hay un montón de marcas que tienen bases blancas y bases muy oscuras que son para mezclar con tu base de maquillaje para poder subir o bajar el tono. Y bueno, aquí podéis comprobar lo que os digo, ¿vale? En esta parte del rostro es donde voy a practicar los errores, digamos, y en esta parte lo voy a hacer bien, o por lo menos lo voy a intentar. Como veis, utilizar una base más oscura que vuestro tono de piel queda horrible y crear aquí un corte, es decir, no difuminarlo hacia el cuello, pues queda aún peor. Pese a que en esta zona también he aplicado una base que, como os decía, me queda un pelín subida de tono, al difuminarla hacia el cuello queda muchísimo más integrada y no se ve de esta manera. El siguiente error viene a la hora de aplicar el corrector. La zona de la ojera, el producto que apliquemos siempre va a depender del tipo de ojera que tengamos, si tenemos bolsas, si la ojera es muy marcada, muy profunda, si tenemos líneas de expresión, lo que sea. Pero en cuanto a color, lo que os he dicho hasta ahora, el tipo de ojera que tengamos va a depender de si utilizamos un producto en crema, un producto fluido, un producto, la textura en sí. Pero en cuanto a color, muchas veces nos equivocamos e intentamos utilizar productos cuanto más claros mejor, porque pensamos que esa claridad lo que va a conseguir es un efecto visual de que la ojera no está tan marcada, no está tan profunda, es como que sale más hacia afuera. Si tenemos la ojera muy marcada, muy oscura y utilizamos un corrector iluminador de estos que dan muchísima claridad, vamos a conseguir un efecto totalmente contrario. La ojera se va a volver gris y se va a ver horrible. Si nos encontramos con una ojera que es muy marcada, muy morada, lo vamos a contrarrestar con un tono amarillo para neutralizar ese tono. Al igual que si tenemos rojeces en la piel, tenemos que aplicar un corrector verde, como os decía, para neutralizar. En caso de que las ojeras sean un pelín incluso azuladas por el tema de las venitas y demás, tenemos que aplicar un corrector naranja. Y si la ojera es muy normal, sencilla, como por ejemplo la mía, que la puedo tener un poco marcada pues por descansar menos quizás, o porque simplemente es así, debemos aplicar un corrector bastante neutral, es decir, un tono piel, yo diría que entre 1 y 2 tonos más claro que el tono de tu piel, para dar un poquito de luminosidad en esa zona. Entonces, bueno, esta es la paleta de correctores de piel René, que no os estoy diciendo los productos, las bases que me he aplicado son las dos de Fit Me. Esta es en el tono 225 y esta es en el tono 120, hay una diferencia bastante grande. Y bueno, como os decía, pues yo en este caso debería aplicarme pues un tonito así, más o menos. Esto, por ejemplo, sería muy exagerado. Y un error, viniendo a cuenta, que es muy común, es que la gente que se pone muy morena o que ya de por sí es muy morena de piel, recurren mucho a colores y a correctores muy claros para crear, digamos, un poco ese efecto de luces y sombras, ¿sabéis? Esos maquillajes que se llevan ahora con el triángulo aquí tan marcado, pues mucho más clarito que el resto de la piel, y es algo que realmente es un error. Como os decía, para cubrir simplemente la ojera no necesitamos aplicarnos en todo, que también es otro error. Simplemente debemos aplicárnoslo justamente donde tenemos el surco de la ojera, digamos, o donde tengamos alguna imperfección que queramos tapar, como granitos, rojeces, algunas manchas amarillas. Yo, por ejemplo, pues mis quemaduras, ya sabéis. En caso de que apliquemos el corrector por toda esta zona es porque queremos crear ese efecto de claro oscuro o de sombras. Entonces, lo que hace mucha gente es, con una base tan oscura, aplicar un corrector muy claro. Entonces el contraste, como veis, es exagerado. No importa que después lo difuminemos intentando, digamos, integrarlo con la base, porque por mucho que queramos difuminar, es que el contraste es más que evidente. Yo estoy cogiendo en este caso este tono y, como veis, queda un pelín más claro que mi tono de piel, que mi base. No es nada exagerado y a la hora de difuminarlo sí que nos va a quedar un poquito más claro, pero es el efecto que queremos conseguir. Bueno, paso a las cejas, y en este caso donde más errores se cometen es a la hora de elegir el tono una vez más. En este caso, un error que yo veo y que es súper común es que hay gente que se maquilla las cejas con un tono negro. Ni siquiera es aconsejable que las personas que tengan el pelo completamente negro, ya sea natural o teñido, no importa, se maquillan las cejas con un tono negro. Siempre es aconsejable que sean tonos marrones, de más clarito a más oscuro, y que tengan un subtono grisáceo para crear un efecto, digamos, de sombra. Yo lo estoy haciendo aquí como si me estuviera maquillando con un tono, digamos, que sería adecuado para mí, pero hay mucha gente que ya no solo
no utiliza un tono adecuado y utiliza incluso negros, sino que también se marca las cejas completamente rectas o del lápiz directamente a la ceja sin difuminar ni nada. Ese es otro error. Debemos de integrar el tono que utilicemos para maquillar las cejas con los pelitos, hay que difuminarlo mucho con el gupillón. Yo por ejemplo sí que marco mucho la zona de abajo, la dejo muy recta para definir mucho la ceja, pero el producto que está dentro siempre hay que difuminarlo e intentar integrarlo lo máximo posible con nuestra propia ceja. Para mi lado bueno, digamos, lo que estoy utilizando es el Deep Brow Pomade de Anastasia Beverly Hills en el tono chocolate, que como os decía, ya os dije en el vídeo anterior, es un producto que tenía, digamos, reservado porque antes era rubia y no me venía bien el tono, pese a mi ceja, pese al tono de mi ceja, en contraste con el pelo rubio, me quedaba bastante mal, por lo que lo tenía un poquito reservado, pero bueno, ahora que tengo el pelo oscuro, pues me va bastante bien. Como veis, sigue siendo un tono bastante oscurito, pero no es tan exagerado como un tono negro. El siguiente paso sería contornear el rostro y en este paso sí que se cometen también bastantes errores. A la hora de contornear se cometen dos errores bastante recurrentes, digamos. El primer error muy común y que se ve mucho es que hay mucha gente que se crea el contorno con tonos irisados, un poco tostados, quizás incluso anaranjados, y no es lo que debemos hacer. Para crear el contorno lo que tenemos que hacer es aplicar un producto que sea completamente mate y que sea un pelín grisáceo. Los productos luminosos resaltan las zonas y lo que nosotros queremos conseguir es todo lo contrario. En este caso los Hoola de Benefit, que yo creo que son los más acertados, es un producto que es grisáceo, entonces creamos como un efecto de sombra. Y bueno, el segundo error a la hora de crear el contorno es que de tanto ver a chicas en Instagram, a chicos cada vez más en Instagram o en YouTube creándose esos contornos extremos y mega exagerados, nos confundimos y realmente pensamos que tenemos que hacer todo eso y no es así. El contorno depende de la morfología de tu cara, de la forma. Os voy a intentar dejar unas imágenes para que veáis qué tipo de contorno tenéis que crearos a partir de la forma que tenga vuestro rostro. Pero bueno, la simple lógica ya nos guía, es decir, si el contorno lo que hace es crearnos profundidad, si tenemos una frente súper estrechita, lo que no vamos a hacer es contornearnos la frente porque se va a ver mucho más hundida y mucho más pequeña aún. Lo que queremos hacer es resaltarlo, ¿no? Igualmente, como os digo, yo no soy muy partidaria de hacerme el contorno, tampoco lo hago cuando voy a maquillar, sí que un poquito sutilmente, pero no de manera exagerada. Pero yo lo voy a hacer para que veáis cómo no se debe de hacer. Voy a utilizar el stick de Hoola, que es el mismo que el que os acabo de enseñar en polvo, pero este es en stick. Yo lo que haría es simplemente un poquito debajo del pómulo, como veis, de esta manera, porque a la hora de difuminarlo, siempre con cuidado, nunca bajándonos hacia abajo, siempre de manera ascendente, porque después lo podemos integrar con el colorete. Si queréis resaltar un poquito más el pómulo, también podemos hacer este gesto, como veis, como un medio círculo, digamos, para hacer que las manzanitas se realcen. Y yo realmente este es el único contorno que me haría en mi rostro, porque siento que no me favorecería hacerlo de manera exagerada. En cambio, el crearse el contorno aquí, aquí, aquí y aquí, incluso en la nariz, algo que sí que hago, que se me ha olvidado deciros, es aplicar un poquito aquí, ¿vale? Porque después, una vez lo difuminamos, ¿veis? Creamos una sombra debajo del labio que va a hacer que el labio se vea más voluminoso. Vamos a difuminar bien lo que acabamos de hacer, como os decía, las sienes, la zona de arriba de la frente, debajo del pómulo. Si queréis contornearos la nariz porque la tenéis muy anchita y la queréis un poquito más estrecha, lo que tenéis que hacer es crear una raya aquí como yo he hecho y difuminarla hacia abajo, ¿vale? Para que se cree sombra en esta parte y parezca que la nariz es más finita. Como os decía, esta es la manera en la que yo lo haría, en la que yo lo hago, de hecho, aunque sea poquitas veces, que es simplemente debajo del pómulo de una manera muy sutil. Podría hacérmelo en la nariz perfectamente y un poquito en la sien también de manera sutil, pero un contorno tan extremadamente exagerado a mí no me gusta y me parece que no queda bonito, y es un error que se comete bastante. Y además, para sellar la ojera, aplicar también un polvo mucho más claro, digamos que acorde con el corrector que nos hemos puesto,
también sería un gran error. Que haya mucha diferencia entre el polvo que nos ponemos en todo el rostro y el polvo que nos ponemos en la ojera es el mismo error que la diferencia que hay entre la base fluida y el corrector fluido también. Sé que muchas diréis, jo, vale, lo que tengo que hacer es aplicar un tono de base igual que mi tono de piel o más o menos como os decía, pero y si me quiero ver un poco más bronceada, ¿cómo lo hago? El propio contorno ya hace que nos veamos un poquito más morenitas, pero si lo que queréis es veros un poco más bronceadas, la manera correcta de hacerlo es coger un bronceador un poquito irisado. Este es de la gama hipoalergénica de Bell, en el tono os voy a decir 03. Como ya os digo, a mí me gusta que sean un poquito irisados para que creen digamos ese efecto de sol. Y lo que deberíamos hacer sería aplicar un poquito en la zona de la frente, en la zona de la nariz, como os digo, muy sutilmente, y en la zona de los pómulos. Os podéis ayudar de una brochita que esté sin producto para poder difuminarlo un poquito. De esta manera vamos a subir un poco el tono, nos vamos a ver un poquito más bronceaditas, pero no va a ser una cosa tan exagerada. Digamos que lo que queremos simular, lo que queremos crear es el efecto del sol, y donde primero te da pues es en la nariz, en la frente y en los pómulos, que es lo que primero llega, ¿no? Digamos lo que está más prominente. Yo creo que esta sería la forma correcta de aplicar un bronceador y de esta manera ver tu piel un poquito más bronceada sin crear una base súper oscura como esta parte. Y bueno, el último error es en los labios, y es aplicar el delineador más oscuro que el labial que nos vamos a poner. En este caso me he aplicado el Lip Matic de Pierre René en el tono 06 y voy a aplicar el labial Liqueur de Sleek, que al pobre le queda un telediario. Como veis, en este lado me he puesto el perfilador más oscuro que el labial. En esta zona directamente no he puesto delineador, porque yo es algo que no suelo hacer, aunque lo podéis hacer, pero os aconsejo que... ¿Lo podéis hacer? No. Yo creo que hasta lo debéis hacer. Es algo, digamos, error más mío, el no hacerlo. Pero lo que intento aconsejaros es que utilicéis un delineador del mismo tono o muy similar al labial que os vais a poner después. Sí, es cierto que si queréis crear unos labios tipo degradados, tipo ombre, que creo que se llaman, podéis hacerlo perfectamente con un delineador mucho más oscuro que el labial que os vayáis a poner después, pero lo que debéis hacer es difuminar el perfilador hacia adentro, ¿vale? Crear un poco de base más oscura y después ir integrando y difuminando un color con otro. Como os decía, son simples consejos, podéis obviamente optar por el maquillaje que más os guste y que no os importe lo que la gente os diga. Lo importante es que os gustéis a vosotras mismas y no a la gente de alrededor. Así que nada, lo dicho, os mando como siempre un besazo enorme, muchísimas gracias por estar y seguir ahí siempre. Como siempre, dejadme en comentarios lo que queráis y espero veros muy prontito en un próximo vídeo. ¡Chao!